Génesis 28, 10 al 22, leo para ustedes la palabra de Dios. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y se encontró en un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por pilar, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Aquel Luz, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y Jacob hizo votos diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová me será por Dios, y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para ti. Cristocentrismo o cristotelismo, una de las últimas discusiones teológicas de nuestros tiempos. La una, cristocentrismo, resumiendo su definición, es el método de interpretación que tiene presente a Jesucristo en toda la Biblia, basado solo en las reglas de interpretación para evitar el error. La otra, cristotelismo, es ver a Cristo en cada versículo de la Biblia con el riesgo, según el cristocentrismo, de caer en la alegoría excesiva. Hermanos, yo trato de entender la posición de cada uno de estas posiciones, especialmente en los temores al exceso del cristocentrismo y la pasión descontrolada del cristotelismo. Sin embargo, considerando que es mejor descansar en la guía de aquel que inspiró la Biblia y que prometió darnos iluminación para entenderla, es mejor depender de Él, porque de una manera muy especial el Espíritu Santo nos lleva a ver en toda la Escritura al protagonista de la Santa Biblia. Debemos tener cuidado, sí, de que nuestras emociones y sentimientos no gobiernen la razón, pero tampoco debemos permitir que la razón anule por completo las emociones y los sentimientos. Mayor aún cuando disfrutamos y gozamos de las verdades reveladas en la palabra de Dios. Esas verdades que apuntan al autor de la vida, al autor de la salvación, al autor y consumador de nuestra fe. Verdades que muestran a Jesucristo y su obra redentora a favor nuestro. J.C. Ryle
en su escrito La clave del conocimiento bíblico, nos ayuda a entender mejor esta idea. Él dice, abro comillas, que sea un principio establecido en nuestras mentes al leer la Biblia, que Cristo es la esencia central de todo el libro. Mientras lo tengamos a Él en vista, nunca erraremos mucho en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdamos de vista a Cristo, encontraremos toda la Biblia oscura y llena de dificultades. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo. Con este principio en mente, estudiemos entonces el texto de Génesis 28, 10 al 22, que está lleno de cristología, tipología, verdades que apuntan al gran Salvador. El tema del pasaje es la revelación progresiva, la tipología de la redención. Ese es el tema que desarrolla nuestro texto en esta mañana. Revelación progresiva, la tipología de la redención. Y el título que lleva la enseñanza en esta mañana es La escalera del cielo, la promesa renovada. Vamos a tener muy presente, mis hermanos, estas dos palabras, revelación progresiva, porque es lo que nos está mostrando Moisés, el Espíritu Santo a través de Moisés en este pasaje, una revelación progresiva. Vamos a ver más elementos de los que ya hemos visto hasta este momento en ese plan de redención, en esa revelación de salvación que inició en Génesis 3:15. Y lo vamos a ver, o el pasaje está dividido básicamente en dos partes o dos escenas para entenderlo mejor. Lo primero es el sueño de Jacob. Vamos a estudiar el sueño de Jacob, versículos 10 al 15. Y luego vamos a ver la reacción de Jacob a ese sueño, versículos 16 al 22. Dos sencillos encabezados. Ahora, el contexto de nuestro pasaje lo encontramos en los versículos anteriores. Estos versículos fueron expuestos la semana pasada, donde vimos la salida furtiva del hijo menor de Isaac y Rebeca por la amenaza de muerte que su hermano mayor, Esaú, hizo contra él, a causa de la bendición que Jacob obtuvo de su padre por medio de engaños. Ese es el síntesis de lo que vimos la semana pasada. Jacob entonces emprende un largo camino hacia Harán, las tierras de su abuelo Abraham, las tierras de su madre Rebeca, con el propósito primario de huir de su hermano Esaú, pero también para encontrar esposa para él. Son unos 730 kilómetros de recorrido aproximadamente. Y para que tengamos una idea de esa distancia, es como ir de acá de Medellín a Barranquilla. Esa es más o menos la distancia, 730 kilómetros hay entre Medellín y Barranquilla. La gran diferencia del tiempo de Jacob a nuestro tiempo es que no es ni en avión ni en carro, sino a pie. Esa es la distancia que se disponía a recorrer. Y es lo que nos muestra el versículo 10. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Y se encontró en un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Luego de un recorrido aproximado de 70 kilómetros, es más o menos la distancia que hay entre Berseba y Bet-El, donde descansó Jacob, son más o menos 70 kilómetros de distancia. Y nuevamente, para que tengamos una idea, es como ir de aquí de Medellín a Barbosa. ¿Han ido a Barbosa la mayoría? Más o menos esa fue la distancia que recorrió en esta primera etapa Jacob. Incluso por esa distancia tan larga,
muchos comentaristas dudan de que Jacob lo haya hecho en un día. Sin embargo, ese no es el punto que vamos a tratar ahora. El hecho es, como nos muestra la Escritura, porque la Escritura tampoco nos dice que fue en 1 o 2 días, el hecho es que en este momento Jacob se encontraba en ese lugar, un lugar muy particular, ¿verdad? Ahora, tratemos de imaginarnos qué pasaba por la mente de Jacob en ese momento. Jacob debe haber sentido miedo, la soledad, el aislamiento, la emoción, la expectativa. Todos ellos eran los compañeros de Jacob en ese momento. Este debe haber sido un momento muy impactante, pero también muy importante para la vida de Jacob. Tomamos entonces ese contexto para ver cómo llega Jacob a ese lugar. Y es un lugar particular porque es un lugar que está lleno de piedras. Toma precisamente una de ellas para reposar su cabeza y queda profundamente dormido. Versículo 12 del capítulo 28. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Podríamos decir, mis amados hermanos, que hasta este momento el conocimiento que Jacob tenía de Dios era un conocimiento meramente intelectual. Lo que sus padres le habían compartido de Dios era lo que Jacob sabía de Dios. Y aunque Jacob portaba la bendición de la promesa que su padre le dio días antes, Jacob le faltaba algo muy importante. A Jacob le faltaba el conocimiento experiencial con Dios. Había un conocimiento intelectual, pero él no tenía un conocimiento experiencial. Sus padres seguramente le habían contado de sus encuentros personales con Dios, pero Jacob debía vivir su propio encuentro con Dios, y ese encuentro transformaría por completo su vida. Quiero hacer una nota antes de continuar. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, vemos que el sueño es una manera en la que Dios, una de las formas en las que Dios habló en la antigüedad, pero ya no más de esa forma de hablar. Eso cesó. Esa forma de hablar de Dios fue en la antigüedad, ya cesó. Versículo 13, primera parte. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios sí estaba buscando a Jacob. Y Dios se le presenta a Jacob. Observen el nombre que el texto que Moisés nos deja y les deja a los israelitas para evidenciar y para mostrarles cómo Dios se le presenta a Jacob. Por su nombre personal, Jehová, Jehová. Y este nombre, el nombre de Dios, este nombre en particular, es usado por Dios para relacionarse de una manera especial con los escogidos. Cuando Dios se refiere o cuando Dios va a hablar a un pueblo pagano, no utiliza su nombre Jehová. Él lo utiliza de una forma muy particular y muy especial para los elegidos. En otras palabras, es el nombre que antecede al pacto de Jehová para con su pueblo. Yo soy Jehová. En otras palabras, Dios le está diciendo de una forma especial: te estoy llamando, te estoy hablando y me estoy presentando ante ti, Jacob, elegido,
mi elegido. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Ese es el nombre pactual de Dios. Y el texto nos lo confirma, porque después del nombre de Jehová, Dios le asegura, le afirma o le reafirma que es el Dios de Abraham. Y miren que no dice Abraham tu abuelo o Isaac tu padre, sino que inmediatamente hace referencia a Abraham como tu padre, porque el pacto fue hecho con Abraham y es ratificado luego en Isaac y ahora en Jacob. Pero la raíz o el inicio del pacto es con Abraham. Por eso el nombre de Jehová allí escrito cobró mucha importancia para Jacob, tiene mucha importancia para el pueblo de Israel que está escuchando en este momento ese relato, y debe tener mucha importancia para nosotros en el día de hoy, porque Jehová es nuestro Dios. Ahora continúa hablando Dios, y Dios renueva la promesa del pacto con Abraham a Jacob. Una promesa que está compuesta por 3 elementos básicos: herencia, descendencia y bendición. Herencia, la tierra prometida; descendencia, multitud de descendientes de Jacob. Pero lo más importante es la bendición, porque todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Jacob. Es lo que Dios le está asegurando a Jacob allí. Esa simiente que es la simiente de Abraham, pero que realmente es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Ven allí el hilo conductor de la revelación progresiva de toda la escritura, especialmente hasta donde vamos. Inicia en Génesis 3:15, se ratifica en Abraham y ahora está siendo asegurada nuevamente en Jacob. La bendición para todas las familias de la tierra en la simiente de Jacob, que es la simiente de Abraham, que es la simiente de la mujer. Y ya sabemos que ese es Cristo. Cristo. Dios no ha cambiado de plan. El plan sigue siendo el mismo, solo que hay revelación progresiva. Y miren, la promesa contiene estos elementos. Versículo 13b: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y me encanta la revisión de la SBT, porque en la anterior esta palabra descendencia tiene simiente, y nos podría llevar a la confusión de dónde se divide o de dónde están los límites de la promesa, porque esta promesa tiene unos límites. Hay un cumplimiento terrenal que efectivamente se llevó a cabo en Israel, y por eso aquí la versión SBT nos habla de la descendencia, la cual heredó esa tierra. Y será tu descendencia, nuevamente, la descendencia, multiplicación como el polvo de la tierra. Es lo mismo que se le dijo a Abraham, es lo mismo que se le dijo a Isaac. Y te extenderás al occidente y al oriente. Tengamos esto presente, que ahorita vamos a ver algo muy importante cuando lleguemos al nombre de Bet-El. Y se extenderá al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y miren que aquí ya no cambia a descendencia, sino que utiliza la palabra simiente, porque está haciendo referencia a Cristo, no a la multitud de la descendencia de Jacob, sino a la simiente en singular, no en plural. Estos elementos fueron aclarados desde el principio con Abraham e Isaac, pero ahora con Jacob se resalta un elemento más. Miren el elemento que continúa en la promesa o en la revelación que Dios le está dando y asegurándole a través de la promesa
a Jacob, versículo 15. Y he aquí, yo estoy contigo. Aquí ya se marca una diferencia entre lo que se le había dicho a Abraham, a Isaac, ahora en Jacob. Y yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este elemento es importante para la situación particular en la que Jacob se encontraba. Y también era muy importante al pueblo de Israel que se dirigía por el desierto a la tierra prometida. Pero hermanos, este elemento, esta parte de la promesa de protección, de compañía, también es importante para nosotros hoy y para toda la iglesia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Porque nosotros, al igual que Jacob, que transita hacia una tierra desconocida, atravesando un desierto, al igual que Israel, que transita por el desierto hacia la tierra prometida, nosotros como la iglesia de Cristo transitamos hacia la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios nos prometió. Así que ese punto, ese elemento de promesa de compañía, de protección, no hay tiempo para abarcar. Aquí nos podríamos quedar un buen rato analizando este elemento adicional de la promesa: compañía, protección permanente, porque Dios no le está prometiendo a Jacob una compañía o una protección temporal. Él le está asegurando compañía y protección permanente. Es muy importante. Es muy importante. Y está asegurada, esa parte de la promesa está asegurada en la fidelidad de Dios. Miren lo que dice el texto en la última parte, versículo 15. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La fidelidad de Dios asegura esas promesas. Es allí, mis hermanos, donde toma mucha importancia la escalera en la visión de Jacob. No crean que la olvidé y que no la expliqué, no, la dejo para esta parte, porque es aquí donde toma importancia ese tipo de Cristo que es la escalera. Toma importancia porque es la manera como Dios, es la forma como Dios va a cumplir esta promesa y el resto de su promesa, a través de un medio, esa escalera que une lo terrenal con lo celestial, lo divino con lo humano, una escalera que interviene o media entre Dios y su pueblo. Hermanos, la distancia que hay entre el hombre y Dios es tan grande que solo la grandeza de Dios la podría cubrir. Y este pasaje es muy claro de que Dios está interesado en cubrir esa distancia a través de esta escalera. Miren, Charles Spurgeon, comentando este texto, dijo: el Dios de Betel es un Dios que se preocupa por las cosas de la tierra. No es un Dios que se encierra en el cielo, sino uno que tiene una escalera permanente entre el cielo y la tierra. La escalera es Cristo, como ya se los había dicho, y eso fue confirmado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 49 y 51. Vamos allí, por favor. Juan capítulo 1, versículos 49 al 51. Cristo mismo asegura de que Él es la escalera que reposa en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Él es el que cubre esa brecha tan inmensa que hay entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Es particular este pasaje en el versículo, estoy en Juan 1:49, el 51,
hay un personaje allí, Natanael, del cual el Señor Jesucristo en los versículos anteriores dice que es un verdadero israelita. Está haciendo, vemos ahí la conexión entre Jacob, que luego será Israel, y Natanael. El Señor está uniendo, interpretando el pasaje de Jacob 28, capítulo 28, ahora lo está interpretando y lo está aplicando no solamente a él, sino a lo que tiene que concernir con Israel como tal. Dice en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, y presten mucha atención a esta declaración de Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Guarden por ahí esa declaración, que enseguida la vamos a ver con mayor detenimiento en otra aplicación. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y aquí es donde viene la aplicación, la interpretación más bien de Génesis 28 a Cristo mismo. Y le dijo, de cierto os digo. Y recuerden, amados, que cuando el Señor utiliza la repetición es porque está enfatizando lo que va a decir. Esto es muy importante. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está la aplicación de la escalera. ¿Qué es lo que vio Jacob? Una escalera por la cual descendían los ángeles de Dios, ¿verdad? Ahora Cristo dice, es sobre mí. Yo soy la escalera por la cual descienden del cielo los ángeles de Dios a la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice el Señor claramente. Hermanos, Cristo es la escalera. Cristo es el único mediador del pacto que Dios establece para salvar a su pueblo. No es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, no es David, no es Moisés, solo Cristo. Cristo es el mediador. ¿Recuerdan las dos palabritas que les dije que tuviéramos bien presente al principio? Revelación progresiva. Ese elemento no estaba en las declaraciones de la promesa y del pacto ni con Abraham ni con Isaac, pero ahora lo vemos claramente en Jacob. Porque, hermano, Dios es un Dios tan perfecto que la manera de Él enseñar es tan didáctica y tan paciente. Miren, los impacientes somos a veces nosotros. Ustedes se imaginan si abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y de inmediato tenemos toda la revelación derramada allí, ¿seríamos capaces de asimilarla? Ahí sí literalmente nos enloquecemos. Dios sabe eso, Dios sabe nuestras limitaciones y por eso Él va paso a paso, dando su revelación paso a paso. Ahora hay un elemento importantísimo en esa revelación de la salvación para su pueblo, ese mediador. Y Hebreos claramente nos dice que lo que vemos aquí en Génesis 28 es un tipo que hace parte de la revelación progresiva hasta llegar al antitipo o al cumplimiento de esa persona, de ese verdadero mediador. La escalera es un tipo de Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador, está hablando de Cristo, del Nuevo Testamento o nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento. Claramente Hebreo está haciendo una diferencia entre el primer pacto que fue en Abraham, desarrollado luego en Isaac, con Jacob, regulado por Moisés,
afirmado en David, pero al final de cuentas un pacto que era sombra de un segundo y mejor pacto. Eso es lo que Hebreos está diciendo aquí. Y el mediador de este nuevo y mejor pacto es Cristo. Es Cristo, la escalera que Jacob vio en su sueño. Ahora, ¿cómo reacciona Jacob? Y este es nuestro segundo encabezado, que lo vamos a ver más rápidamente. Y para terminar, ¿cómo reacciona Jacob ante esa visión? Él reacciona, miren hermanos, él reacciona con temor reverente, con adoración y con declaraciones proféticas. Repito, la reacción de Jacob es con temor reverente, con adoración y con declaraciones proféticas. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, temor reverente, y dijo: cuán terrible es este lugar. Adoración no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, a modo de aplicación, he estado dando aplicaciones, he estado llevando también al contexto de Israel en su momento, no lo voy a dejar todo para el final. Como aplicación práctica en esta parte, no puede existir una adoración que agrade a Dios si no hay temor reverente a Dios. Quien regula nuestra adoración es el temor reverente a Dios. Es que no nos estamos encontrando cara a cara en este lugar con cualquier persona. Nos estamos encontrando cara a cara con el santo, el 3 veces santo. Y si Jacob, que no lo conocía personalmente, al tener ese encuentro con él, siente temor, ¿cuánto más nosotros, mis amados hermanos? Nuestra adoración está basada en el temor reverente a nuestro Dios. Esa casa de Dios, la cual declara proféticamente Jacob, esa puerta del cielo, está hablando de una manera profética, valga la redundancia, lo que ocurrirá y será establecido en el futuro. Hermanos, la puerta al cielo es Cristo mismo. Nuevamente, Juan capítulo 10, versículo 7 dice el Señor: entonces volvió Jesús a decirles: de cierto, nuevamente la importancia que hay allí, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Versículo 9 del mismo capítulo 10 de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta al cielo. Él no solamente es la escalera, sino que también es la puerta al cielo. Versículo 18, regreso a Génesis 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por pilar y derramó aceite encima de ella. Aquí, mis hermanos, vemos una expresión de adoración de parte de Jacob, utilizando un elemento muy común en la época de Jacob, donde tomaban una piedra, la levantaban o la ubicaban en un lugar que no fuera muy fácil de mover, como símbolo o señal de adoración, para marcar un acontecimiento especial. Y especialmente cuando Dios o manifiesta o revela algo, cuando Dios hace algo.
hay una piedra levantada allí por Jacob. Y allí podríamos también decir, aparte de lo que nuestro pastor Sergio nos dijo la semana pasada, también podríamos decir de esta piedra, el pastor Alejandro nos ha enseñado que una de las batallas que tiene la iglesia actualmente y que viene desde el paraíso, desde el jardín del Edén, la batalla, la guerra, el enfoque de Satanás en contra de Dios y en contra de su iglesia es por el conocimiento. El pastor nos lo ha enseñado. Hay una batalla por el conocimiento, por la verdad, por la verdad. Y allí como símbolo, recuerden, Jacob apoya su cabeza, y la cabeza es donde se encuentra el entendimiento, el pensamiento, la reflexión. Él toma como símbolo esa piedra, no porque la esté espiritualizando. No, él no está espiritualizando la piedra. Él lo que está haciendo es simbolizando lo que acaba de recibir, esa revelación especial que ha transformado su manera de pensar. La verdad de Dios ahora ha sido clarificada en Jacob y él la establece allí como un pilar. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8, nos habla de esa verdad y hace también una referencia a ese elemento, a una piedra, y esa piedra está hablando de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Pedro: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 11, Él es la piedra, y está hablando de Cristo. Él es la piedra desechada por vosotros. La piedra que Jacob levanta como símbolo es la piedra que estos gobernantes de Israel desecharon. Cristo mismo, Cristo que es la verdad. Continúa Pedro diciendo: Él es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Relación directa, tipología, apuntando siempre a Cristo. Por eso es que Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, le dice a los hermanos en Éfesos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ahora, este pasaje de Génesis 28, esta reacción de Jacob a su sueño, a su visión, también nos muestra un tipo de la iglesia. No solamente es un tipo de Cristo, sino que es un tipo de la iglesia. Recuerden, les acabo de decir, mis hermanos, que la batalla, la lucha, el ataque de Satanás es por la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? A eso estamos llamados nosotros a hacer. Y el establecimiento de manera oficial de la iglesia fue dada por Cristo mismo. Mateo capítulo 16, versículos 15 y 18. Y Él les dijo, Él está con sus discípulos, y vosotros, le hace una pregunta muy interesante. Recuerdan que les dije que guardaran en su mente la respuesta de Natanael de Juan 1:49, ¿sí? Esa declaración de Natanael hacia Cristo la volvemos a encontrar aquí con Pedro. El Señor les pregunta: ¿y quién decís que soy yo? Estoy en Mateo 16:15. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma declaración de un verdadero israelita, según las palabras del Señor.
Entonces miren las respuestas, las palabras del Señor Jesús estableciendo su iglesia. ¿Y sobre qué la establece? Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o piedra en el original, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vemos entonces allí, en esa piedra, en la piedra en la que descansó Jacob, la cual él levanta y la cual se convierte, ese lugar se convierte como un lugar de adoración. Vemos allí no solamente el tipo de Cristo, sino también un tipo de la iglesia que sería establecida en el Nuevo Testamento. Casa de Dios es la iglesia. Nosotros somos casa de Dios. Y por eso el versículo 19, Jacob termina dándole el nombre a ese lugar de Bet-El. Versículo 19, Génesis 28. Regreso a Génesis 28. En el versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, fundamentada, edificada, cuyo fundamento tiene la piedra angular, que es Cristo mismo. Ahora, al final, en el versículo 20 al 22, vemos algo, unos votos, y realmente es la parte más compleja del pasaje, porque los comentaristas de este texto, hay cierta discusión entre lo que quiso manifestar Jacob allí. Leamos ese compromiso, esos votos de Jacob, versículo 20 de Génesis 28. Y Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová, allí están los votos, el compromiso de Jacob: Jehová me será por Dios, y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para ti. El compromiso al final del voto de entregar los diezmos a Dios, si Dios cumple lo que prometió. Y eso es lo que genera la discusión, porque aquí podemos ver a Jacob expresando una confesión de fe, o podemos ver a Jacob expresando su debilidad en la carne. En lo particular, y por lo que ya hemos visto y conocido de Jacob, yo me inclino más a la segunda parte. Hay una expresión de debilidad en la carne de Jacob, porque cuando hacemos una comparación entre lo que Dios le promete y lo que Jacob está diciendo en esta porción, allí vemos un contraste total. Miren, hagamos rápidamente la comparación. Miren, ¿qué promete Dios? Yo soy Jehová tu Dios. Así inicia la declaración de Dios hacia Jacob. ¿Cuál es el voto de Jacob? Si Dios estuviera conmigo. Pues Dios ya se lo está asegurando. Promesa de Dios: yo te daré a ti. Dios le está diciendo que Él le dará. ¿Y cuál es el voto de Jacob? Si Dios estuviera conmigo, yo le daré el diezmo. Dios no le estaba pidiendo el diezmo a Jacob. Dios le estaba asegurando su promesa. Mire la promesa de Dios: yo estoy contigo. Y mire lo que Jacob dice en sus votos: y si él me guardara, Dios ya le prometió de que iba a estar con él y lo iba a proteger. ¿Por qué está pidiendo? ¿Por qué está colocando en duda? Y si Dios me guardara.
Miren la promesa de Dios: yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo he hablado. Y miren el voto de Jacob: si Dios me acompañara, si Dios estuviera conmigo en este camino que yo voy, y si me diera pan y vestido, y que yo vuelva a mi casa de mi padre. Ven allí claramente la duda en Jacob. Así que no podemos del todo terminar concluyendo de que este voto de Jacob era un voto de la confianza de Jacob en Dios. Más bien, nuevamente, Jacob quería descansar en sus fuerzas para cumplir lo que Dios le había prometido. Esto es absurdo y hace parte de la expresión de la debilidad de Jacob. Así terminamos nuestro texto y quiero hacer unas aplicaciones más para terminar. Se me está terminando el tiempo, mejor dicho, ya se me terminó. Me regalan 2 minuticos para que veamos rápidamente las aplicaciones. Y arranco precisamente como termina el pasaje. La expresión en la carne de Jacob. Jacob dudó. Porque la pregunta sería, mis hermanos, ¿quién puede dudar de que Dios cumple lo que promete? Pues la respuesta es Jacob. Y nosotros estamos en Jacob también muchas veces. Nosotros también dudamos de lo que Dios promete. Por eso la pregunta que debemos hacernos frente a este análisis que Jacob y esa respuesta de Jacob a la promesa renovada en él es: ¿crees o dudas de la promesa de Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos creyéndole a Dios o estamos dudando de lo que Dios ha prometido? ¿En qué etapa de la relación con Dios tú te encuentras hoy, mi hermano? ¿En qué etapa te encuentras? Mira, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios y ese encuentro transformó su vida. Tu vida, mi amado hermano, ha sido transformada desde el primer encuentro con Dios. Es lo que debes preguntarte ahorita. Tu vida, al igual que la vida de Jacob, ha sido transformada desde ese primer encuentro con Dios. Amados, el único mediador entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Es Él el que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros descansamos en Cristo, ese encuentro personal con Dios es un encuentro efectivo, porque Cristo está transformando nuestras vidas. Él es el único mediador. Y nuestra confesionalidad, nuestra confesión de fe en el capítulo 8, el capítulo de Cristo el mediador, asegura y clarifica nos da mayor claridad a todo esto. Capítulo 8, párrafo 1: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermosa declaración de nuestra confesión de fe. Pero saben, hermanos, hay algo más en este pasaje. La escalera que estaba apoyada en la tierra, dice el texto que acabamos de estudiar, Génesis 28, esa escalera que estaba apoyada en la tierra. Ya sabemos que la escalera es Cristo, pero el apoyo en el que está Cristo aquí en la tierra es la casa de Dios. Y la casa de Dios es Betel, y Betel somos nosotros, la iglesia de Cristo. El soporte o el apoyo de la iglesia aquí en la tierra somos nosotros. Miren, hermanos, como dice un estudioso de la antigüedad, la iglesia es la que tiene las llaves del reino.
a la iglesia se le ha dado el poder. Cristo le ha dado el poder para abrir o cerrar las puertas del cielo. Y eso lo tenemos nosotros como iglesia. Es un gran privilegio inmerecido, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotros somos el soporte, el apoyo donde Cristo está parado para llevar a los suyos al reino eterno. Que el Señor nos ayude a cumplir con ese llamado y con esa gran responsabilidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso pasaje, y ayúdanos con la guía de tu Espíritu Santo a ver a Cristo en toda la Escritura, pero a centrarnos en su obra redentora, para que nuestros pensamientos, emociones y razonamientos estén siempre apasionados de ti. La gloria, la honra siempre sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.